Bueno, buenos días hermanos, gracias por estar aquí presentes. También un saludo a los que nos están viendo, los estudiantes virtuales que están conectados por Zoom. El seminario ofrece este curso primero del año. Arrancamos con el pie derecho en enero, primeros días, con mucho ánimo de estudiar y de aprender. Así que gracias por venir. Vamos a orar y después abordaremos la presentación del curso como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tus maravillas, por tus misericordias, por tu gracia en Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, nos has dado vida eterna y nos gozamos en eso. Gracias también por la oportunidad que nos das de aprender estas herramientas que son útiles para el conocimiento santo, para acercarnos a la Escritura, para conocerte más. Ojalá, Señor, ese sea el impacto del curso. Herramientas para conocerte más a través de tu palabra y de otros escritos. Bendice, Señor, a los que nos escuchan con atención, con sabiduría, con humildad, también a mí, Señor, que pueda comunicarme de una manera efectiva, que pueda ser de bendición también el curso, Señor, para todos. Así que empezamos, Señor, orando, pidiendo tu ayuda en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, creo que todos me conocen, o por lo menos yo los conozco a todos, así que no es necesario presentarme. Ya estamos aquí en la iglesia y bueno, estamos convocados para el curso de comunicación escrita. La comunicación escrita o este curso va a desarrollar un estudio teórico práctico, o sea, no solamente vamos a dar una información teórica muerta, fría, sino que quiero también que pensemos en la práctica de este asunto. Y nos vamos a enfocar en tres elementos, con tres áreas del saber: la gramática, la lógica y la redacción. Quiero enfocarme también en la producción teológica latinoamericana. ¿Por qué esto es importante? Hermanos, porque tenemos que escribir en nuestro contexto. Y ya vamos a ver que parte de lo que significa comunicarse implica el conocimiento de la persona con la que me estoy comunicando. Si yo pierdo de vista mi audiencia, el mensaje puede que no llegue eficientemente. Así que tenemos muchos libros, muy buenos libros. Nosotros como reformados valoramos este tipo de literatura histórica, tenemos confesiones de fe, libros de todo tipo, y está muy bien, los seguimos leyendo y consultando. Pero hace falta producción nativa, o sea, producción de aquí, producción venezolana, una producción literaria que comprende su contexto, que escribe específicamente para personas con una necesidad. Entonces, el objetivo con esta serie de disciplinas, ¿cuáles son las disciplinas? Gramática, lógica y redacción. Al abordar estas tres disciplinas, el estudiante, es decir, ustedes y yo también, deberíamos escribir correctamente ensayos teológicos en español. Ese es el objetivo. Escribir correctamente ensayos teológicos en español. Ese es nuestro idioma y además la gramática tiene sus diferencias con otros idiomas, entonces debemos enfocarnos en el español. Pero no solamente escribir, porque escribir es el producto final de un pensamiento. Yo también deseo que todos nosotros adquiramos aptitudes para leer. ¿Cómo vamos a leer? ¿Cómo entiendo lo que leo? ¿O no entiendo lo que leo? Y por supuesto, no solamente leer, sino analizar textos. Entonces, la gramática nos va a ayudar para eso: leer, analizar y escribir textos en español para producir teología en español. Y de esa manera vamos a crear vínculos con nuestra comunidad. Ya vamos a hablar de la definición de comunicación escrita. Es muy importante ese vínculo entre el que escribe y su audiencia. O sea que el objetivo es bastante grande, bastante ambicioso en cierto sentido, para que nosotros tengamos un impacto teológico específicamente en nuestra ciudad, en nuestro país.
Estamos hablando de escritura y quiero recordar que la escritura es muy importante en la vida del teólogo. Piense por un momento. Dios se comunicó, ¿cómo se comunicó o cómo se comunica ordinariamente hoy en día? A través de la escritura. ¿Y cómo usted puede conocer acerca de Dios? Leyendo la escritura. Y la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo en idiomas comunes, en idiomas que tienen sus gramáticas. El hebreo y el griego no cayeron del cielo, no se inventaron palabras angelicales para que la gente las interpretara. No, Dios utilizó idiomas comunes, con reglas humanas para comunicarse. Entonces, de plano, para la vida del teólogo, que se supone es un cristiano, la escritura es importante. Ahora, esa escritura que originalmente está en hebreo y en griego, hay que traducirla, ¿sí o no? ¿Usted en qué idioma lee su Biblia? En español. ¿Y cómo podemos traducir la escritura? Bueno, sabiendo la gramática de ambos idiomas, el idioma de partida y el idioma de llegada, para que el mensaje sea el mismo. Ese es el desafío de todo intérprete, o sea que hay que conocer la escritura. Y si usted quiere ser misionero y usted quiere llevar el evangelio a lugares donde no hay escritura, debe conocer la gramática del español y debe conocer la gramática del idioma de ellos. Y si no hay gramática, hay que hacerla. Pero la gramática es importante. Así que hay una necesidad de conocer el Evangelio, hay una necesidad de predicar el Evangelio. Y ahí resulta interesante lo que dijo Martín Lutero. Él escribió en el año 1524 un tratado muy importante, un tratado muy bonito. Yo lo invito a que usted pueda leerlo más adelante. Él escribe a la nobleza alemana para que construyan escuelas cristianas o para que se dediquen a la construcción firme de escuelas. Y él dice allí que la lengua o el idioma es tan importante porque es precisamente ese resguardo o técnicamente la palabra vaina de la espada que es la palabra del Espíritu de Dios. O sea, para Lutero era muy importante el estudio del idioma. Y le voy a adelantar un dato. Martín Lutero es conocido como uno de los editores más importantes del idioma alemán. Un reformador. Además es conocido por la música y por otros aspectos importantes en su vida, no solamente por clavar 95 tesis en Wittenberg. Entonces, veamos o dimensionemos la importancia de la escritura. La escritura también es crucial en el diálogo apologético. ¿Cómo usted va a dialogar con el mundo acerca de lo que ellos creen y cómo va a defender su fe? Usted puede decir, bueno, de manera oral puedo defenderla, sí, está bien, pero le voy a decir algo, la forma más precisa de hacer apologética es escribiendo. ¿Por qué? Porque usted tiene la oportunidad de pensar con tranquilidad, organizar el pensamiento y escribir algo muy pulido para que el otro lo interprete con reglas comunes para él y para mí. Y yo también puedo criticar el argumento de otros, digo criticar en un sentido bueno, de analizar y evaluar, a través de sus escritos. Y ahí no es la excusa de que es que usted no me escuchó, es que ese día yo estaba emocionado, estaba nervioso. Lo que alguien escribió, lo escribió. Y tenemos nosotros el derecho, entonces, de analizar esas palabras que transmiten su pensamiento. No conocemos el pensamiento de las personas, pero conocemos lo que escribe, que es la expresión de su pensamiento. Entonces, eso se hace por medio de la escritura y hay que conocer la escritura, pero mencionemos también la transmisión de la fe. Somos una iglesia aquí bautista reformada. ¿Y cuáles son los documentos antaños que tenemos? No son catecismos, no son confesiones de fe. Usted se imagina que eso hubiese quedado solamente como una tradición oral. 32 capítulos ahí hablando, siéntese ahí, hijo, capítulo número 1. Es difícil, ¿verdad? Pero ellos, los reformados, los teólogos que nos precedieron, entendieron la importancia de dejar por escrito la fe, para que otros en el futuro, aunque no los conozcamos, puedan aproximarse, quede un fruto de esa labor teológica, de sus estudios, gente que dedicó su vida
a entender la palabra de Dios. Y son dones del Espíritu Santo a la iglesia. Y esos dones no acaban cuando mueren. Los dones permanecen. ¿Pero cómo permanecen? A través de lo que escribieron. ¿Había pensado de esa forma? La importancia de la escritura en la vida del teólogo. Y a nivel macro, los signos gráficos han cambiado sociedades. Permítame leerle esta cita de una enciclopedia. Dice, no por casualidad, los países que se pusieron a la cabeza del mundo en cuanto a las innovaciones económicas, comerciales, ideológicas, religiosas, fueron aquellos cuya producción literaria fue más intensa. Y el autor está pensando en la Europa de la Reforma Protestante. No es casualidad, la imprenta, el momento en que la Reforma produce Biblia en cantidad para que la gente leyera. Y esos pueblos relacionados con la escritura tuvieron un desarrollo social, económico, religioso, pero a nivel macro fueron sociedades beneficiadas con la escritura. Lamentablemente, debemos reconocer que el contexto latinoamericano no es el mejor en términos de lectoescritura. Lectoescritura es lectura y escritura. Hay un informe del 2022 donde se dice que los jóvenes de América Latina y el Caribe están por debajo de la mitad del ranking mundial con respecto a los estándares de educación en cuanto a la lectura. O sea, nuestros jóvenes, sus hijos, sus hermanos, o usted, los niños que me escuchan, es posible que esté por debajo de la mitad del promedio mundial en cuanto a la lectura y la escritura. De paso, hay una institución llamada CERLAC que dice que Venezuela presentó una contracción drástica en esa producción literaria oficial de editoriales que piden los números de registrar sus libros, imprimirlos y venderlos. Eso se redujo entre el 2014 y el 2019 y todos sabemos que la pandemia es un elemento muy importante en términos educativos, ¿cierto? No solamente vemos deserción de estudiantes y profesores, sino también la calidad de educación venezolana. Ahora estoy pensando en nosotros. ¿Cuál es la calidad de educación venezolana? Y ahora, ¿cuál es la calidad de educación del cristiano? Estamos en crisis y por eso el seminario considera importante esta clase de comunicación escrita para todos nosotros. Espero que el Señor nos bendiga, nos abra el entendimiento y nos permita dejar huellas hacia el futuro. Dijo un autor eso, que la tenencia de un escrito garantiza la memoria de una generación o de una nación. Yo puedo decir lo siguiente, la tenencia de un escrito teológico garantiza una reflexión teológica del pasado. La tenencia de un escrito. Pero no estamos donde deberíamos estar. Eso en cuanto a la descripción y justificación del curso. Hay unas actividades que están planificadas, ustedes pueden verlo en el sílabo, los que son estudiantes oficiales, los que son oyentes también son bienvenidos. No les envié el sílabo, pero puedo compartírselos también. No hay ningún problema. En cuanto al contenido, vamos a abordar prácticamente 4 puntos, si podemos llamarlo así. Recuerden que son 3 disciplinas, ¿no? ¿Cuáles son? Gramática, lógica y redacción. Pero vamos a comenzar con un panorama general. A veces si nosotros analizamos los particulares y los dejamos allí, perdemos la imagen general y nos quedamos con fragmentos de la verdad. Por eso quiero hacer un vuelo de pájaro, como se llama, o una visión panorámica de la comunicación escrita, para que tengamos los elementos unidos, un entendimiento, una aproximación muy superficial, pero abarcante. Y así podemos después avanzar de uno en uno. Luego, por supuesto, entonces vamos a la gramática, la lógica y de último, la redacción. Hay unas actividades, como le dije, los estudiantes tienen un examen final y tienen unas lecturas. Es muy importante que revisen el sílabo porque hay varios libros que deben leer y en especial en este curso vamos a leer mucho. Era usted, el hermano, se aprovechó que tiene la autoridad para ponernos a leer. Pero es importante. Cuando leemos aprendemos también a escribir.
Entonces, uno de los libros que van a leer es la ortografía básica del español, pero la que viene por la Real Academia Española, porque hay muy buenos libros escritos por cristianos, pero que están desactualizados. 1980, 1990, y la ortografía ha sufrido cambios. Este es 2011, 2012, lo más actualizado que hasta donde yo sé tenemos en cuanto a ortografía. Y también la nueva gramática básica española de la Real Academia Española. Una vez más, podemos consultar libros de autores cristianos que han escrito en el pasado, sí, pero tenga cuidado porque la gramática se actualizó. Entonces, bueno, personalmente a mí me pasó. Estoy analizando los complementos del verbo, los complementos verbales, y aparecen unos grupos, unos casos, unas cuestiones que ya no existen, o sea, están descontinuadas. Y aquí mismo se dice, anteriormente se hablaba del complemento tal, pero ahora ya no. Ahora entendemos que es más amplio o ahora es más restrictivo. Ahora esa categoría está en otro lugar. Y por eso es importante estar actualizados con la cuestión de la gramática. Pero también deben leer un libro de lógica, excelente libro de lógica, desafiante. Yo tuve que leerlo varias veces, rascarme en la cabeza, parar, anotar, pensar, volverme a sentar para comprender. Pero es muy bonito el libro de lógica. Ese libro es de Irving Copy y Carl Cohen. No son autores venezolanos ni latinoamericanos, pero son buenos en lo que escriben. Hoy vamos a leer también este libro, que se los recomiendo. No está dentro de lo exigido en el sílabo, pero lo vamos a dialogar en clase. Este libro se titula Amarás a Dios con toda tu mente. El autor es Os Guinness. Altamente recomendado. Altamente recomendado. Y ya van a ver cuando nos aproximemos al capítulo de hoy la importancia de este libro. No todos los libros se van a abordar de la misma manera. Algunos tienen que hacer el resumen analítico especializado que ya conocen como RAE. Para el de ortografía, deben hacer un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo, ¿qué debe contener? Bueno, las reglas básicas de la ortografía. Básicas. Usted va a hacer un cuadro, imagine que es para usted, para su aprendizaje, para que queden allí esas normas fáciles de consultar, no tenga que abrir 4 o 5 páginas del libro. Entonces usted va a colocar en ese cuadro comparativo la clasificación de las palabras, cuando sí lleva tilde, cuando no lleva tilde. Si la palabra es aguda, si es grave, si es esdrújula, incluyan también, por favor, los diptongos, triptongos y atos en ese cuadro comparativo. Esto en cuanto a ortografía. Los otros libros que están en el sílabo sí tienen que desarrollar un resumen analítico especializado. Pueden hacerlo en un solo formato Word o pueden hacerlo uno por cada libro, como usted quiera o como lo crea conveniente. Hay un trabajo final y este es el punto clímax del aprendizaje dentro de nuestro limitado conocimiento. Se conoce en educación algo como la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom afirma que hay niveles de aprendizaje. No es lo mismo recordar, comparar, que en la punta de la pirámide está el crear o producir un contenido. Entonces, en la punta de la pirámide tenemos ese ensayo, ese trabajo final, que esta vez es más corto de lo habitual. Va a tener solamente 1500 palabras, porque quiero que lo haga bien. Quiero que cada palabra que usted escriba lo haga de manera consciente. Y eso es algo importante. Voy a tomarme el tiempo para explicar eso. Hay 4 niveles de una competencia educativa o de comprensión. Hay una incompetencia inconsciente. Esto es cuando no sé que no sé, ¿cierto? Hay una incompetencia, vamos a colocarlo aquí para ahorrar de espacio y tiempo, consciente.
Cuando leo un libro de gramática, me doy cuenta, soy consciente que debo aprender más. ¿Cierto? Todos hemos pasado por todas estas etapas en cualquier área del saber. Hay una entonces competencia consciente y una competencia inconsciente. ¿Cómo así? Claro. Si usted maneja un auto, usted tiene una competencia inconsciente. No tiene que pensar otra vez en meter el croche, primera, segunda, freno. Eso es una competencia inconsciente. Ya lo he hecho tantas veces que no necesita pensar acerca de eso. Gracias. ¿A dónde los quiero llevar yo cuando escriban su ensayo? Aquí, a una competencia consciente. Cada palabra que usted escriba en ese ensayo tiene que ser consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué seleccioné esa palabra, esa oración, ese título, ese subtítulo? Ese es mi objetivo. Por supuesto, también hay un examen y hay exposiciones al final. Tenemos ese hábito también de reunirnos. Los que son de Barquisimeto y los que son virtuales ya saben cuál es el método. Nos reunimos, cada quien escribió un ensayo, un tema. Hay temas muy interesantes que les propuse en el sílabo, tienen que revisarlo. Voy a leerle algunos de ellos para que tengan, son temas propuestos, no obligatorios, pero para que puedan tener una idea. Entonces, luego de que se escribe el ensayo, nos reunimos y conversamos. Escribí acerca de esto en 5 minutos. Y los que escuchan pueden comentar, pueden contradecir, pueden afirmar. Son muy interesantes, sino que lo digan los hermanos que han participado. Miren, por ejemplo, un énfasis histórico. El trivium en la formación teológica de la ortodoxia protestante. Vamos a hablar del trivium un poquito. O los aportes de Martín Lutero en el idioma alemán. Controversia, el uso de la dialéctica en la teología patrística. Eso es sumamente interesante, la relación entre fe y razón a lo largo de la historia y especialmente en la patrística es muy interesante. Puede ser un énfasis bíblico, por ejemplo, análisis de la falacia falso dilema vista en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. Hablaremos de eso. Señor, ¿quién pecó para que fuese nacido así? ¿Sus padres o él? Y el Señor le dice, no, no es lo que ustedes piensan. No hay dos caminos. Esa es la falacia del falso dilema. ¿Me quieres encerrar a dos opciones? No es ninguna de las dos. Bueno, hay falacias en la Biblia, por supuesto, no por inspiración divina de que se transmita un error, sino porque se registra el error de otros, pero que Dios corrige. Usted puede explicar cómo es esa falacia de falso dilema vista en Juan 9 y luego viene entonces y la comenta con nosotros. Hermano, no había pensado de eso, sí había pensado de eso. ¿Analizaste esto? ¿Por qué piensas que es una falacia? Refutación a la enseñanza antitrinitaria de los testigos de Jehová. Usted puede analizar ahora un artículo. Va a tener esa competencia consciente con la ayuda del Señor. Analizar un artículo escrito por la Sociedad de los Testigos de Jehová y decir, veo una, dos, tres falacias y las voy a refutar. Refutación al nuevo pensamiento de Phineas Kimby. Phineas Kimby y este nuevo pensamiento es el fondo de lo que se conoce como la teología de la prosperidad. Las cosas o la realidad está en mi mente. Yo estoy enfermo porque mi enfermedad está en mi mente. Vamos a analizar ese tipo de argumentos y cómo refutarlos. O refutación a la nueva perspectiva de Pablo. ¿Qué le parece estos ensayos propuestos? Me parece sumamente interesante. La nueva perspectiva de Pablo dice que la justificación no es forense como se nos han dicho y los teólogos reformados nos engañaron. Especialmente la última, lo que tiene que ver con M.T. Wright, habla de que no, la justificación es la asociación entre judíos y gentiles en el pueblo de Dios, cómo la ley nos hace que nos relacionemos. No tiene nada que ver con una justificación penal, no tiene nada que ver con un veredicto de Dios, algo imaginario que se inventaron los reformados, porque ellos eran estudiantes de leyes y ese era su mundo romano. Usted puede leer este artículo y mire esto interesante. El escritor puede ser un erudito de la universidad alemana que usted quiera, pero si usted identifica una falacia, tiene el derecho de refutar.
Usted y yo somos sencillos, no tenemos ningún grado de erudición, pero si hay una falacia, y eso es lo bonito del tema, hay reglas para medir los argumentos. Y si yo descubro que hay una falacia, esa persona debería retractarse, debería por lo menos responder. Y eso es lo que hace importante la parte de la lógica. Bueno, eso en cuanto a las evaluaciones, espero que haya quedado claro. De todas maneras, tienen que consultar el sílabo, están las fechas. El curso va a terminar en el mes de febrero, así que esto va a ser rápido porque el siguiente curso será a mitad de febrero, si Dios lo permite. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento con respecto al curso? Si no la hay, entonces vamos a comenzar con la primera lección. Ok, esta es nuestra primera lección y vamos a empezar definiendo algunos términos y haciendo un recorrido general para unificar las ideas. Recuerden, no quiero que se quede con fracciones de la verdad. Quiero que en su mente haya un panorama general de la comunicación escrita. Entonces, la comunicación escrita depende de varios elementos. No es algo tan simple como parece. Es fácil, agarre un lápiz y escriba, agarre su computadora y escriba lo que le venga al pensamiento. No es tan fácil así. Y si usted ha intentado escribir, se da cuenta que no es tan fácil escribir. O sea que hay varios elementos de lo que depende una buena comunicación escrita. Esos elementos son la ortografía, ahí lo tienen, la gramática, la lógica y la composición, que hay un autor que dice que es sinónimo de redacción. Algunos dicen que no, que la composición es el proceso mental, ese desarrollo que se hace antes de producir el escrito, y la redacción es precisamente el momento en el que usted escribe. Pero si nosotros podemos concordar con ese autor, escribimos cuando ya tenemos la composición lista. O sea que podemos tomarlo como sinónimo. Y antes de hablar de cada uno de esos elementos, recuerden que la comunicación escrita los necesita a todos. Necesitamos definir y tener bien claro qué es comunicación escrita. Cuando hablamos de comunicación escrita, nos referimos a la transmisión de un mensaje entre personas por medio de unos símbolos gráficos que son comunes para esas personas. Transmisión de un mensaje entre personas por medio de símbolos gráficos que son comunes para ambos. Usted quita una palabra de esa definición y pierde la comunicación. Pierde la comunicación escrita. O sea que la comunicación escrita está asociando personas, está vinculada al concepto de comunidad. ¿Y qué es lo que vincula? El mensaje. El mensaje es lo que está vinculando al emisor al receptor, ¿cierto? Pero ese mensaje, ¿cómo nos llega? No nos llega de una manera mental, de una manera extraña. Bueno, no quisiera utilizar otros términos técnicos, sino por medio de símbolos gráficos, que en nuestro español son las letras. Ese es el signo gráfico más pequeño o el menor. Piense por un momento en la imagen de un puente. Quiero que mantenga a lo largo del curso la imagen de un puente, cuando hablamos de comunicación escrita. El puente está construido por letras, que es el sistema común de símbolos gráficos. Y por encima del puente, bueno, este puente lo hice colgante, así que tiene por supuesto sus cables, ¿no? Por encima del puente se traslada algo importante. ¿Qué es lo que se traslada por ese puente? El mensaje. Muy bien. ¿Qué podría interrumpir la comunicación en este caso? En primera instancia, problemas técnicos del puente, ¿sí o no? Pero también
hay problemas aquí y aquí. O sea, problemas técnicos o problemas estructurales o problemas del pensamiento que también podemos llamar problemas de fondo. La comunicación escrita depende de ambos. Entonces, si me he explicado bien hasta ahora, usted puede saber cuál de los dos problemas es más importante o cuál de las dos áreas es importante y cuál puede prescindir o de cuál puede prescindir. ¿Quién me responde esa pregunta? Si responde, me doy por satisfecho. ¿Cuál de los dos problemas es el más importante? ¿El del pensamiento o el problema técnico en los símbolos gráficos que son comunes? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, cuando tenemos un estudiante que afirma, hermano, es que usted es muy estricto con la ortografía, es que usted es muy estricto con la redacción. Hermano, su problema es que el puente está roto. ¿Y qué pasa cuando ese puente está roto? Obliga al receptor a meterse en el puente y a buscar si el puente está roto. ¿Vale la imagen? O sea que espero que ustedes nunca en su vida vuelvan a repetir esa frase. Es que eso es ortografía, es que eso es forma. No sea tan estricto. Piensa en el puente. Ok, entonces, ortografía. La ortografía es un elemento completamente técnico o de forma. La RAE la define como el conjunto de normas que regulan la forma correcta de escribir. Orto, de recto, nosotros sabemos eso, ¿no? Somos ortodoxos. Ortopatía, sentimientos correctos. Ortopraxis, la práctica correcta. Bueno, ortografía, las normas para escribir correctamente. De eso estamos hablando. Así que regula el uso de las letras, por ejemplo, ahí vemos el abecedario, cuáles letras, perdón, están vigentes en el español, pero también la tilde. Palabras que llevan tilde, depende de la palabra, si es aguda, grave, esdrújula, si es un hiato, un triptongo. Hay muchas formas en las que las palabras se pueden escribir. Pero también están los signos ortográficos. Le voy a presentar un signo ortográfico que usted no conoce. O bueno, espero que sí lo conozca. Esto existe. Este también existe. ¿Los conocían? ¿Y por qué escriben con una gramática inglesa? El inglés no conoce esto, pero el español sí. Entonces usted escribe con una gramática inglesa un mensaje que va al español. Entonces ahí se habla de todos esos asuntos, cómo utilizar la coma, el punto y coma. ¿Cuándo en la vida hemos utilizado un punto y coma? No, eso no se usa, eso no debe estar ahí. Ah, pero le digo algo, cuando usted lee su Biblia y encuentra un punto y coma, ¿qué va a hacer? Lo tomo como una coma. No necesariamente, hay unos asuntos sintácticos, hay un asunto de interpretación, de relación entre las oraciones que debe respetarse. Eso está allí, eso se estudia en la ortografía. Las mayúsculas, este es un tema también bastante cómico. ¿Usted le ha pasado que alguien le ha mandado un mensaje todo en mayúsculas? A mí me ha pasado. ¿Estás molesto? No, es que yo escribo así. Bueno, la mayúscula no se usa así, tiene su uso. O cuando leo un ensayo, puede ser incluso de maestría, y después de un punto comienza con una letra minúscula. Eso es algo que se aprende en la escuela. Y tenemos un estudiante de maestría escribiendo así. Las abreviaciones, nunca en su vida utilice esto. Eso no existe. ¿Qué es eso? Con la tilde. Una vez conocí una persona que escribía casi todas las palabras abreviadas. Prácticamente hay que decirle, tráigame una ortografía de su idioma, usted tiene otro idioma. Escriba la ortografía de su idioma y me la comparte para poder entender. Y les voy a decir algo, bueno, ya vamos a conversar en la actividad, pero las redes sociales han dañado mucho aquí. Revise su WhatsApp, el último párrafo que escribió, a ver si está bien ortográficamente hablando.
el Facebook, todas las redes sociales con la escritura rápida y casi inmediata sin pensar, la gente dice, ah, hermano, usted sí es exagerado. Eso se entiende, todo el mundo entiende. Bueno, recuerde la imagen del puente y recuerde la importancia de la escritura. Bueno, también se estudian otras cosas en la ortografía, pero es importante que sepamos que la falta de ortografía es muy perjudicial, interrumpe el mensaje y conlleva posiblemente a un mensaje diferente. Ese es el problema, que no solamente, hermano, usted no me entiende, no, es que a veces lo que usted escribe tiene una interpretación. Y yo, si sé de gramática y de ortografía, tengo el derecho de decirle que usted escribió esto. No, eso no es lo que yo quería escribir. Le voy a poner un par de ejemplos. No es lo mismo escribir el capítulo que escribir el capítulo. Son las mismas letras, ¿sí o no? Y hay una gran diferencia. Hermano, usted es muy exagerado. Por 2 tildes, aquí y aquí, me bajó la nota. Bueno, el capítulo es un fragmento de un estudio, de un escrito, y el capítulo está hablando de que una persona cesó su actividad, capituló, terminó, una acción. Esto es un verbo y está en pasado, y aquí está un pronombre personal de un masculino, o sea, sé que es un hombre que cesó la acción que estaba haciendo. ¿Cambió o no el mensaje? Sí lo cambió. Entonces debemos dejar ese pensamiento de que la ortografía no es importante. Que son asuntos de gente muy escrupulosa, sino que es importante porque puede cambiar la forma del mensaje o el mensaje. Otro ejemplo. Yo quiero escribir que Dios, pues conocemos la paternidad de Dios y en la Biblia hay esas figuras metafóricas que Dios nos abriga o nos cubre. Pero en mi ensayo escribí esto, el auriga. Se parece, hermano, por favor. Bueno, sabe que busque la definición de auriga. Tómese el tiempo. Si no la sabe, búsquela y alguien que me lo diga. ¿Qué es un auriga? Ok, una palabra nueva, auriga. Seguramente la B y la U están cerca en el teclado y usted escribió el auriga. Y de paso no le escribió la tilde aquí a él. Y está hablando entonces de un hombre que va cabalgando, que va en una carroza que tiene unos caballos adelante. No, hermano, yo quería decir que Dios nos abriga. Bueno, el mensaje es diferente, completamente diferente. Y ahora les voy a decir uno, más herético todavía. No es lo mismo decir el cual siendo en forma de Dios, o mejor comencemos así, siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios. A decir, siendo en forma de Dios no escatimo el ser igual a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios. O siendo en forma de Dios no escatimo el ser igual a Dios. En la segunda estoy diciendo que yo soy Dios. Nota importante, la forma como usted lee su Biblia indica mucho de cómo usted entiende su Biblia. Y alguien compartió esa anécdota. En clase de hermenéutico, lo primero que hicieron fue leer la Biblia y el profesor los mandó a leer a todos. Y le dijo, no saben interpretar. ¿Cómo sabe? Porque no sabe leer. Si usted no está leyendo un pronombre, está cambiando el sentido de la palabra. Eso en cuanto a ortografía, vamos a gramática. Es un elemento que contiene forma y fondo, no solamente forma o problemas técnicos. El estudio de la gramática o la gramática se encarga de estudiar las palabras. Ya la ortografía era solamente como las letras y la composición de la palabra interna, pero la gramática aborda la palabra como un todo, ya esa
representación mínima de la sintaxis y la gramática, que es la palabra, y también cómo se relaciona con otras palabras. Al estudio de la palabra solita se le llama morfología, el estudio de su forma. Y cuando nos referimos a la relación entre palabras, hablamos de sintaxis. O sea, en una oración hay una sintaxis, cómo se relacionan esas palabras. Pero voy a agregar algo más. Hablamos también de semántica. La semántica aborda el significado de las palabras. ¿Qué significa? Bueno, cuando vamos a un diccionario estamos buscando o estamos practicando la semántica. Y la gramática también, usted puede notarlo allí en la imagen, se relaciona con otra parte importante que es la pragmática. ¿Qué es la pragmática en el caso de la lingüística? Bueno, la interpretación de unos mensajes que no están codificados en esos símbolos gráficos, pero que son reales conforme a la audiencia y al autor. ¿Cómo así, hermano? Sí, hay intenciones que solamente se entienden en el contexto. La misma palabra, si la decimos en el continente europeo o la decimos acá, puede tener un significado diferente. O la misma oración o el mismo párrafo. Eso lo estudia la pragmática. Voy a darles algunos ejemplos de estos estudios. Con la morfología y la sintaxis, podemos saber, por ejemplo, que esa oración del Salmo 119, recuerdan, mi embrión vieron tus ojos. Muchas veces pensamos que es el embrión el que ve, pero el embrión no es el que ve. Los que ven son los ojos de Dios al embrión. Y eso lo sé al estudiar morfología y sintaxis. Todavía estaba pensando que eran los embriones. No. Con la semántica podemos resolver el asunto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, mire, aquí en el diccionario dice que mundo son todas las personas. Bueno, le voy a dar un dato. La palabra mundo es una palabra polisémica. ¿Qué significa eso? Poli de muchos y semántica de sema viene de qué? Muchos significados. ¿Eso es posible? Claro. Piensa en un banco. ¿Qué es un banco? Puede ser eso, puede ser muchos peces, puede ser la entidad financiera. Es una palabra polisémica. Pero la palabra mundo es una palabra polisémica que puede significar muchas cosas. Cuando estaba en el seminario, uno de mis compañeros escribió su tesis de licenciatura con respecto a Juan 3:16 y explicó detalladamente todos los usos de la palabra mundo en la teología juanina. ¿Murió Jesús por todo el mundo o no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Un conflicto doctrinal se resuelve con la pragmática. ¿Sabe por qué? Porque mundo se refiere, en ese caso, a personas de toda nacionalidad. El que escribe es un judío, escribe para personas que tienen conocimiento del mundo judío, y es muy importante el concepto de gentiles o de naciones, del mundo. Cristo murió por todo el mundo, por personas de toda nacionalidad. Y otro ejemplo bastante característico, en el Salmo 17:8 se dice que guárdame como la niña de tus ojos. Esto no implica que el salmista tenía problemas de género. No, sino que es un modismo hebreo, se refiere a una protección rápida, como el párpado cubre la pupila del ojo de una manera rápida. Intente meter el dedo, no puede, es rápido la protección. Bueno, así quiero que tú me guardes, Dios. Cuídame como a la niña de tus ojos, es una expresión, un modismo hebreo. Si usted busca niña en el diccionario, de tus ojos, va a llegar a una interpretación literalista que no es fiel al sentido que quería darle el autor. Pero mire, esto se estudia en la gramática, se estudia para la comunicación escrita. Lógica, el tercer elemento, ya hablamos de ortografía, gramática, ahora lógica. La lógica
según los autores que les mencioné al principio, estudia esos fundamentos o métodos para distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto. Es posible hacerlo. Podemos saber qué argumento es válido y qué argumento no es válido. Es una disciplina de la filosofía que aborda muchos temas del pensamiento. Leí para este curso una sección de un libro de la Edad Antigua, a finales de la Edad Antigua, donde se hablaba de las 7 artes liberales, donde está el trivium y el quadrivium. Hablaremos de eso más adelante. Pero es sumamente interesante lo que describen allí en la dialéctica o lo que es lógica, es lo mismo, son palabras intercambiables, dialéctica o lógica. ¿Cómo definir un concepto? ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Es como esto, imagínate esto. Hay reglas para definir. Eso lo estudia la lógica. ¿Cómo argumentar? La lógica moderna incluye también la probabilidad, argumentos condicionales, argumentos deductivos, inductivos. Todo eso se estudia, es fascinante, es muy pesado, pero es una bendición. Y al estar dentro del marco de la filosofía, la lógica puede generar cierto recelo en el mundo evangélico. Es posible que alguno de ustedes ya esté cerrando sus brazos y diciendo, no, el hermano se está metiendo por un camino raro. Eso de filosofía, de Aristóteles, de esa gente, se lo dejamos a los mundanos. Nosotros somos cristianos. Así que quiero, si ese es su caso, desafiar su mente, desafiar su pensamiento. Y voy a iniciar con mi siguiente premisa. Voy a borrar la imagen, pero ustedes ya saben que siempre es un puente. La imago Dei incluye la razón, la capacidad de razonar. Nuestra Confesión de Londres de 1689, en el capítulo 4, párrafo 2, dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales. Imago Dei, la imagen de Dios, somos creados a imagen de Dios. Y esa imago Dei incluye la razón. Dice además, almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, hechos a imagen de Dios, la imago Dei, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Hay palabras importantes, conocimiento y verdad, además de almas racionales. Así que pensemos cuando abordemos el tema de la lógica en este concepto de la razón y su relación con el hecho de ser creados a imagen de Dios. Mi segunda premisa, esta los va a escandalizar a algunos. Toda verdad es verdad de Dios. Piense por un momento en eso. Toda verdad es verdad de Dios. Voy a apoyarme en otro autor y lo estoy haciendo intencionalmente para que vea que no estoy inventando algo, que no estoy siendo novedoso. Este hermano se salió de la ortodoxia, mañana seguramente lo van a pasar adelante. Bueno, voy a citar a Juan Calvino en Las instituciones de la religión cristiana, el libro que lo ha hecho más famoso. Él dice lo siguiente: cuando al leer los escritores paganos vemos en ellos esta admirable luz de la naturaleza
que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y degenerado de su integridad y perfección, sin embargo, no deja de estar aún adornado y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no desecharemos ni menospreciaremos la verdad, donde quiera que la halláremos. A no ser que queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, porque los dones del Espíritu no pueden ser menospreciados sin que Él mismo sea menospreciado y rebajado. Extraño en el mundo evangélico, ¿no? Alcis Sproul también lo dijo, Agustín de Hipona, muchos siglos atrás, hablaba también de eso. Dios es veraz, un atributo divino, absolutamente. Por lo tanto, cualquier vestigio de verdad que quede en un hombre pecador, solamente es verdad porque es verdad de Dios. Tercero, muchos teólogos ortodoxos utilizaron la lógica en la teología. Esa es mi tercera premisa. Hay un autor que se llama Manfred Benson. Escribió un libro interesante titulado algo así como Reforma Protestante, tradición intelectual cristiana. Se lo recomiendo. Los teólogos estudiaban las artes liberales, es decir, el trivium y el quadrivium. Son 7 artes liberales. El trivium estaba compuesto de gramática, retórica y dialéctica. Dialéctica, lógica. Y el quadrivium es matemática, en una sola palabra matemática, pero comprende otras áreas como la música, la aritmética, también la astronomía, y me falta uno. ¿Cuál es? Aritmética, geometría, música y astronomía. Bueno, desde la edad, a finales de la edad antigua, para que un teólogo cuando entrase en una universidad a estudiar teología, lo primero era vea las 7 artes liberales. Y ahí puede empezar a estudiar teología. Bueno, la lógica está dentro del trivium, ya se los dije, ¿verdad? Y además, hay otro autor muy importante en este tema, se llama Richard Müller, y él dice que en esa dogmática reformada posterior a la reforma, es decir, el pensamiento de los reformadores después de 1521, después de 1565, la producción del Catecismo de Heidelberg y todo lo demás, hasta 1725, la era de la ortodoxia, se caracterizó, miren lo que él dice, por un minucioso estudio y dominio técnico de herramientas del pensamiento lingüístico, filosófico, lógico y tradicional. O si no, lea la Confesión de Londres de 1689. Voy a darle un dato, lo voy a desafiar, estoy desafiando su mente. Hablar de causa primaria, causas secundarias, son términos de la filosofía aristotélica. ¡Ah, hermano! Sí. La filosofía en los teólogos ortodoxos se utilizó como una sierva de la teología. Hay diferencias grandes entre filosofía y teología, especialmente porque en la teología estudiamos la revelación de Dios. Dios se reveló y estudiamos lo que Él reveló.
La filosofía solamente estudia lo que puede llegar a su razonamiento. No respeta si es algo revelado, divino. Yo estudio hasta donde me llegue la mente. O sea, la razón es mi principal uso, herramienta. Pero nosotros creemos que Dios se reveló. Sé que hay una diferencia. Pero la filosofía tiene un lenguaje, tiene unas palabras, tiene enseñanzas verdaderas que me ayudan a transmitir el verdadero conocimiento de la teología. ¿Me expliqué? ¿Cómo concluyo? Diciendo que nosotros podemos utilizar las herramientas de la lógica, extraer verdades de esa disciplina de la filosofía para escribir teología ortodoxa. ¿Y saben qué es lo que acabo de hacer? Un argumento lógico. Premisa 1, premisa 2, premisa 3 y conclusión. Ahí está. Eso es un argumento, eso nos enseña esta disciplina. Bueno, tiene que tener una premisa, tienen que conectarse unas con otras y producir la conclusión. Si una de estas cosas o una de estas afirmaciones es falsa, tu conclusión es falsa. Tu conclusión no es válida, no es verdadera. Pero si son verdaderas y se conectan y producen la conclusión, el argumento es contundente. Lo mejor de lo mejor es eso. Ojalá nosotros siempre escribamos argumentos contundentes. Pero de lógica vamos a hablar el sábado que viene. Así que esperen un momento. Avancemos. Hablamos de ortografía, gramática, lógica y finalmente tenemos la composición, el cuarto elemento que también les dije puede considerarse como redacción. La composición es un proceso que conlleva la producción de un escrito. O sea, desde que yo me propongo escribir, pienso acerca de eso, organizo mis ideas, estoy componiendo. Y en términos temporales, ustedes lo ven allí en la imagen, algunos hablan de eh, disposición, invención y elocución. Otros son más sencillos y hablan de, bueno, planificación, escritura y corrección. Usted primero se planifica, qué es lo que va a escribir, elige el tema, lo investiga, luego escribe y finalmente corrige los asuntos, no solamente ortográficos, sino también del argumento. No, dije, esta afirmación no concuerda con el otro argumento, con la otra premisa, voy a cambiarla. Porque yo puedo equivocarme al momento de decir una verdad. No solamente nos equivocamos al transmitir la mentira, sino al transmitir la verdad. Pero puedo hacerlo de una manera correcta. Y eso es lo que hay que estudiar. Bueno, eso en cuanto a términos temporales, pero otros hablan de invención, que es elegir, recopilar la información. Aquí nosotros somos muy estrictos. Debe buscar fuentes de peso. Ya usted no va a utilizar Wikipedia, no va a utilizar en Google las respuestas automáticas. ¿Qué es teología? Bueno, y uno lee el pie de página. Según el Rincón del Vago, te va a buscar el experto en el tema que usted va a hablar. Si voy a hablar del Nuevo Testamento, busco eruditos del Nuevo Testamento. No porque quiera cometer una falacia de autoridad, sino porque es importante demostrar que lo que yo quiero decir, otros lo han dicho y es verdad. O sea que ahí en la invención investigo todo lo que pueda de esa área y lo hago de una manera excelente. Luego viene la disposición. Tengo allí un mar de información. Hay un momento en que hay que parar. Pare la invención y abóquese a la disposición. Organizo las ideas, recuerden, de forma lógica, estructuro en mi mente. Bueno, voy a hablar de este tema, lo más lógico es que comience definiendo o hablando de lo que estaba anteriormente, si es histórico. Lo más lógico es que explique desde la Biblia, porque si yo voy a hablar de Jesucristo, bueno, tengo que hablar de la Biblia. Ok, organizo, debería hacerlo de esta manera. Y finalmente la elocución, que es escribir, el acto de escribir. Luego, la disposición también implica saber qué clase de escrito vamos a producir. He leído muchos ensayos que literalmente son poesía, ensayos argumentativos. Está mal. Hermano, usted no valora el arte.
Es un ensayo argumentativo. ¿Saben que una vez un estudiante colocó un himno al final del ensayo? No tenía ya ideas, colocó un himno. Como dice el himno tal y una estrofa hermosa. No vale, es un ensayo argumentativo. Hay que ubicarse. ¿Cuál es el tipo de documento? Usted no le ha, vamos a hablar en términos prácticos. ¿No le ha pasado que lee un correo corporativo escrito como si fuera un mensaje de WhatsApp? Qué mal. Y hemos visto correos no solamente de personas normales como usted y como yo, sino de jefes de empresa que no saben escribir correos. Hace poco vi la imagen, no publicitaria, sino de felicitaciones y ánimo para la Navidad de una empresa venezolana grande y tenía errores de todo tipo. Es impresionante. Pero cuando nosotros nos damos entonces la tarea de definir, ok, lo que estoy haciendo es una narración. Una narración es un relato de los hechos. No voy a ponerme a hacer otra cosa, voy a relatar. Tiene que haber una continuidad histórica entre una cosa y otra, no puedo saltar. O voy a hacer una descripción, voy a explicar una característica de algo, cómo se ve, cómo huele, cómo se aparece. Es una descripción, buscando todos los ángulos para describir algo que quiero darle a entender. Podemos hacer un diálogo, una conversación. Entonces ya ahí hay otras normas. Usted puede buscar cómo se hace un diálogo, cuáles son las partes de un diálogo. Si usted quiere escribir un diálogo, investigue, ubíquese en el tipo de documento. O una exposición, que ahí es donde están los ensayos argumentativos, presenta de manera ordenada un razonamiento. Ordenado, un razonamiento. Y esto me va a dar pie para hablar de las propiedades. ¿Usted no le ha pasado o no ha hablado con una persona que salta de acá para allá? Pasa mucho cuando se pide oración o cuando uno está confrontando a una persona. No, hermano, lo que pasa es que, hermano, ¿por qué usted pecó? No, lo que pasa es que cuando mi papá vivía en el campo, ellos vivieron una situación muy difícil, pero después cuando yo estaba en la universidad, conocí a tal persona. Y es curioso porque yo tengo la habilidad de incoherente. Puede que todas las cosas que diga sean verdad, una por una, pero es incoherente, no está relacionado, organizado. Y eso caracteriza una exposición o un ensayo argumentativo. Finalmente, el texto tiene tres propiedades. La adecuación, ustedes lo ven acá, la coherencia y la cohesión. La adecuación tiene que ver con el contexto en el que escribo. ¿Es adecuado o no? ¿No le ha pasado que usted dice algo? Los que tenemos esposa, la esposa dice, hermano, mi amor, dijiste algo inadecuado. O sea, no era el momento de decirlo. O sea, la adecuación se refiere al contexto. Recuerden que estamos comunicándonos, ¿qué es la comunicación escrita? La transmisión de mensajes entre personas por medio de símbolos gráficos comunes. Si yo pierdo de vista a mi audiencia, si usted escribe un ensayo y no sabe quién escribe, no es adecuado. Apunta para todos lados. Piense, y yo siempre le digo a los estudiantes, piense en su iglesia local. Aproveche el tiempo de investigación y escriba para la iglesia. Me tengo en mente el hermano tal es ingeniero, pero también tengo en mente a un niño, tengo en mente a una hermana profesional, tengo en mente a un anciano discapacitado. Esa es mi iglesia, la tengo en mente al momento de escribir. Y si yo lo logro, entonces tendré adecuación. Es una propiedad que tiene que estar presente en su ensayo argumentativo. La siguiente propiedad es la coherencia. Bueno, estas dos las explicó una profesora bien interesante, la técnica del coco. Coherencia y cohesión, lo llamó ella de manera didáctica. La coherencia tiene que ver con la estructura del ensayo, esa conexión vertical. Cuando lleguemos a este punto, Dios mediante el sábado que viene, hablaremos de esto. Pero entonces esa es la coherencia. Hay una hilación en todo el documento, un orden, una estructura. Y la cohesión es más horizontal, se relaciona con la relación entre las oraciones y entre párrafos. O sea, hay una pega allí,
Usted no ha leído libros que usted dicen, me encantó, este libro me enganchó. ¿Cómo engancha? Coherencia, cohesión. Porque usted nunca perdió el tema, usted está interesado, lo trajo de la mano de aquí para allá, para acá, y usted, wow, coherencia, cohesión. Y hay estrategias para lograr la coherencia y para lograr la cohesión. No necesariamente los conectores textuales, pero sí hay herramientas, por ejemplo, de lógica, hay herramientas también gramaticales, palabras claves que se usan, o sea que hay muchas formas de mejorar. Bien, en conclusión, me gustaría que retomemos la imagen del puente. Dijimos que la comunicación escrita es ¿qué? ¿Alguien que lo pueda decir? La comunicación escrita es la transmisión de un mensaje entre personas por medio de ¿qué? Símbolos gráficos comunes. Nunca olvide esa palabra, porque si no es común, no vale nada. Si yo le escribo aquí una oración en hebreo, puede estar correcto ortográficamente y gramaticalmente, pero no es común a usted y a mí. Perdí el tiempo. Son 4 elementos de lo que depende, ya hablamos ortografía, gramática, lógica y composición, y se agrupan en lo que algunos llaman forma y fondo. A mí no me gustan mucho esas palabras, siento que son un poquito indefinidas, pero hay gente que le encanta. Eso es algo de forma, eso es algo de fondo. Bueno, esos 4 elementos se pueden agrupar en forma y fondo, y sabemos ahora entonces cuál problema en la comunicación es más importante. Ambos, problemas de fondo y problemas de forma. ¿Qué vamos a estudiar para mejorar nuestra comunicación escrita? Asuntos de fondo. Dígame algo de fondo de los 4 elementos que expliqué. Lógica es de fondo. Muy bien. ¿Qué otro elemento? La pragmática es de fondo. La semántica es de fondo. Pero de forma, la ortografía, la morfología, la sintaxis. Si quiero mejorar mi forma de escribir, tengo que abordar ambos problemas. Ok. Antes de irnos a un descanso, quiero que hagamos una actividad tal como están ustedes allí dispuestos en las mesas. Van a leer y discutir entre ustedes el capítulo que les envié al correo que se llama La humillación de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usamos la palabra panorama, no solamente nos referimos a un vistazo general, como lo hicimos, sino también en términos, digamos, culturales o problemáticos. ¿Cuál es el panorama de la comunicación escrita? Es decir, ¿dónde estamos ahora? Y ese es el uso que quiero darle ahora a la palabra panorama. ¿Cuál es el panorama de la comunicación escrita en la actualidad? Seleccione un vocero en su equipo para que responda la siguiente pregunta. ¿Cómo cambiar el panorama de la humillación de la palabra?